Esto es Claro y Directo MX, con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta, con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos al cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Este año que está terminando, la pandemia de COVID-19 mantuvo su azote en todo el mundo y México, en nuestro país, no fue la excepción. A principios de este año enfrentamos el coletazo de la segunda ola y a la mitad del año vino la tercera. Con la vacunación avanzando lento, el gobierno de México mantuvo su postura, el de hablar todo el tiempo de la pandemia como algo superado, como algo que ya había pasado. Aunque el país ocupó y ocupa todavía uno de los primeros lugares en el mundo en contagios sin muertes. Este es un repaso de cómo se enfrentó el segundo año de la pandemia de COVID-19 en México. Vamos pues a revisar el escenario como está. Comenzamos actualizando la información del semáforo de riesgo epidémico COVID-19 en México, que tiene pues prácticamente a todo el país pintado de naranja. Hay 22 estados que están en color naranja. Es información que actualizó el pasado sábado la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Hay 5 estados de la República en color rojo: Baja California, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y el estado de Morelos. En naranja, el resto de la República Mexicana. En verde, en amarillo, solamente Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Y en verde, Campeche y Chiapas. Todos los demás estados están en color naranja. México acumula hasta el día de ayer 127,213 muertes a causa de COVID-19. De acuerdo con el reporte actualizado del pasado 3 de enero, en las últimas 24 horas se registraron 362 decesos a causa de la enfermedad.
tenemos ya acumulados en el país 1.448.755 casos positivos. 10 entidades de la República acumulan el mayor número de casos: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Coahuila, Puebla, Tabasco y Veracruz. En conjunto, estos estados tienen 2/3, es decir, el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país. Y no todos estos estados están en color rojo. Es algo que llama la atención. Pero bueno, esos son los datos oficiales. La Ciudad de México tiene la mayor parte de casos acumulados. Sigue siendo la capital del país, que tiene por sí sola, la capital del país, 23% de todos los casos registrados por entidad en el país. Aquí en la Ciudad de México, personal médico del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza protestaron hace unos días nuevamente para exigir la aplicación inmediata de la vacuna contra el COVID-19 y además el pago del prometido bono de fin de año que les aseguraron con fanfarrias se los iban a dar porque son unos héroes y no los han recibido, no al menos todos. La protesta fue el pasado viernes cuando médicos y enfermeras cerraron Calzada Vallejo y Avenida Circuito Interior aquí en la capital del país. Personal médico exigió entonces al director del IMSS, Zoe Robledo, que cumpla con el compromiso de continuar equipando con insumos de protección y seguridad a médicos y enfermeras, así como priorizar la vacuna para todos aquellos que se encuentran en la primera línea en contra del COVID-19. Y es que los manifestantes dicen que esto no está sucediendo. El caso concreto es el que contó la doctora Ana Paola de Cosío, quien así, la escuchamos de viva voz, en días pasados, denunció esto que hoy les estoy comentando de una manera muy resumida. Soy pediatra y endocrinóloga pediatra. Yo me formé en el Instituto Nacional de Pediatría y estoy trabajando desde abril del 2020 en el Hospital de Pediatría del Siglo XXI. Desde abril soy 08 en área COVID y en área respiratoria. Solo en una ocasión recibí el bono COVID, pero tengo compañeros que nunca lo han recibido y nunca se nos dio respuesta del motivo por el cual no se nos entregó el bono. Ahora resulta que no aparecemos en las listas de vacunación cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna, argumentando que están a cargo de equipos COVID, pero nunca se meten y nunca están expuestos. He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea, y las autoridades sí tienen la vacuna y son quienes nos mandan a estar expuestos. Me voy, pero quiero hacer esta situación pública para que se sepa la situación que estamos viviendo y que varios compañeros que están pasando por lo mismo puedan tener una respuesta y una solución. Este domingo, ayer, fueron exhibidas a través de la cuenta del periodista de la costa oaxaqueña Omar Gasga, a quien le enviamos un saludo. En sus redes sociales publicó las fotografías del doctor Hugo López-Gatell en un restaurante en la playa de Zipolite, ahí en San Pedro Pochutla, en Oaxaca. Las fotografías difundidas en redes sociales muestran al doctor López-Gatell pues acompañado de una mujer en un restaurante. El tema es que las imágenes, evidentemente, estando en un restaurante del doctor López-Gatell con la mujer que le acompañaba, que se presume pues es su pareja, se presume, pues no llevaba ninguno de los dos puesto el cubrebocas y no estaban precisamente guardando sana distancia en un lugar que, por cierto, ya les decía yo, prácticamente todos los destinos turísticos en el país, sobre todo los de playa, los hicieron abarrotados. Prácticamente todos. Esto no es ninguna disculpa, ni ninguna justificación. Simplemente decir cómo fue, ¿no? Prácticamente todos abarrotados. Pues allá, a un lugar de estos, fue el doctor Hugo López-Gatell. Llegó desde el pasado 31 de diciembre en un vuelo de Aeroméxico, en el que también, cuando estaba abordando el vuelo, alguien lo fotografió hablando por teléfono sin el cubrebocas puesto en un avión en donde se supone que por la concentración de gente debe de usar el cubrebocas, ¿no? Esto pues ha mantenido desde el 31 de diciembre y con las fotografías de ayer al doctor Hugo López-Gatell, por lo menos en redes sociales, en una vorágine de críticas, por la razón siguiente. Los defensores, y basta darse una vuelta a las redes sociales para ver pues la artillería de defensa que salió a proteger al doctor López-Gatell de las críticas, dicen, pues es ser humano, tiene derecho,
¿no? Está muy cansado, ha trabajado mucho, se ha esforzado por atender este tema tan complejo y tiene derecho a tomar unas vacaciones y a descansar. Cosa y argumento que además es totalmente cierto, ¿no? Si es con su dinero, si está de vacaciones, si es su tiempo libre, etcétera. Bueno, pues es un tema, por más una decisión personal del doctor López-Gatell. Pero ¿por qué ha habido tanta polémica y tanta crítica? Bueno, vamos a escuchar la última intervención del doctor López-Gatell en conferencia de prensa en Palacio Nacional antes de que se suspendieran las conferencias de prensa de la Secretaría de Salud. Esta fue la última intervención del doctor López-Gatell hablando de la necesidad y de la importancia, pues, de quedarse en casa, de no salir para evitar que la pandemia se esparciera. Lo escuchamos. Para reducir los contagios, hasta el momento no hay más fórmula que mantenernos a sana distancia. Y la sana distancia, como lo hemos dicho todo el año, tiene dos implicaciones. Una es no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario. Lo segundo es una perspectiva individual. Si es indispensable salir, hay que hacerlo con el máximo cuidado posible. Pero no basta pensar que se hizo con cuidado. Hay que tener activamente ese cuidado, primero reduciendo el tiempo en el que estamos fuera, ir específicamente a la actividad indispensable por la que se requiera salir y durante todo el tiempo mantenga una sana distancia personal, a 2 metros de distancia de todas las demás personas en la mayor parte del tiempo posible. Y hay espacios donde no es posible mantener esa sana distancia, por ejemplo el transporte público, y entonces ahí cobra mucha mayor relevancia el uso del cubrebocas, recordando que el cubrebocas es un instrumento solidario, lo usamos para no contagiar a los demás. La epidemia sigue activa y de todas y todos los ciudadanos, las ciudadanas, depende que esta epidemia reduzca su intensidad. Para reducir los contagios, hasta el momento no hay más fórmula que mantenernos a sana distancia. Y la sana distancia, como lo hemos dicho todo el año, tiene dos implicaciones. Una es no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario. Antes de salir de casa hay que reflexionar si esto es necesario. Estás escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. La pandemia golpeó en la salud de millones de mexicanos, pero también en la economía. Miles de negocios desaparecieron por el cierre de actividades para evitar la expansión de la COVID-19. Los amuletos del presidente López Obrador terminaron por ceder frente a la enfermedad. Sin embargo, cuando se recuperó de inmediato, se negó a usar cubrebocas. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Otro frente que se abrió este fin de semana es el de los negocios de comida, sobre todo el de los establecidos, los restauranteros. Así que se acabó la paciencia y ante la falta de estímulos fiscales, apoyos financieros y programas de rescate por parte de los gobiernos federales y estatales, además de la competencia, dicen los comerciantes establecidos, la competencia desleal de puestos ambulantes de comida, restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México anunciaron que a partir de hoy, lunes 11 de enero, comienzan a reabrir sus establecimientos bajo el lema Abrimos o Morimos. A través de una carta dirigida a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, unos 500 restauranteros solicitaron ser considerados como actividad esencial para tener entonces permiso de reabrir sus negocios. Aseguraron que va a usar como referencia la propuesta que presentaron las cámaras respectivas, la CANIRAC, por lo pronto, que es la Cámara Nacional de Industria Restaurantera, para que puedan funcionar en semáforo rojo los restaurantes, contratar con la intención de mantenerse abiertos, utilizar el mínimo de aforo, pero funcionar. Están proponiendo que van a abrir con un aforo del 25% en interiores, 35% en terrazas y exteriores, mesas de hasta 6 comensales máximo, horario de cierre a las 10 de la noche de lunes a domingo, utilizar el código QR para rastreo de casos de personas que pudieran haber estado infectadas. Y es que dicen los restauranteros desde el inicio de la pandemia en la zona metropolitana en el Valle de México han cerrado unos 13,500 establecimientos. La propuesta fue llevada a la plataforma change.org en la que se expone la crítica situación económica que atraviesan los restaurantes. Dicen, se acabaron los ahorros, no tenemos estímulos, lo que nos han dado de facilidades de pago de impuestos no son suficientes y quienes dependen, dueños y trabajadores de los restaurantes, están desesperados porque no aguantan más tiempo cerrados. Ya le digo, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero se empieza a amplificar el tema de la capacidad hospitalaria a otras entidades que comienzan a tener problemas de saturación. Caso concreto Puebla, caso concreto Hidalgo, caso concreto Morelos, que están pues cercanos a la capital del país, que forman parte de la megalópolis y que tienen ya estas expresiones también de faltas de espacios en los hospitales para atender a las personas correctamente. Por supuesto, la información que desde ayer por la tarde acapara buena parte de los titulares y de la atención, por muchas razones, es la confirmación de el estado de salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ayer por la tarde, él mismo, informa y confirma a través de sus redes sociales que dio positivo para COVID-19 y lamentó el presidente estar contagiado. En la información que él mismo publicó, informó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se encargaría de la conferencia de prensa mientras él está convaleciente por COVID-19 y lo representará en su labor de informar a los ciudadanos en el país. Confirmó también que debido a que sus síntomas son leves y que ya se encuentra bajo tratamiento, este lunes atendería personalmente sus actividades. Lo hizo con una llamada que tenía ya pactada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para evaluar la posibilidad de que llegue a México la vacuna Sputnik 5. Esa llamada ya se dio. Le tengo más adelante los detalles de esta, pero por lo pronto lo que llama la atención pues es el tema, evidentemente, de la enfermedad del presidente y las consecuencias que esto tiene. No ha sido informado ni por parte del presidente ni por parte de algún órgano oficial del gobierno de la República exactamente cuándo se dieron la sintomatología del presidente, cuándo comenzó. Tampoco se ha establecido pues el rango de tiempo en el que el presidente pudo haber adquirido la enfermedad y por tanto durante ese tiempo con qué personas mantuvo contacto.
el presidente, en el entendido de que el presidente de la República, salvo cuando viaja en avión, no usa cubreboca, aunque él asegura que guarda sana distancia aún con los integrantes de su gabinete y equipo cercano de trabajo. La imagen del presidente regresando a la Ciudad de México ha sido pues también ampliamente difundida. El presidente, ya le digo, cuando viaja en avión, que son vuelos comerciales, lo hace con cubrebocas, y una vez que llegó a la Ciudad de México, ya por la tarde de ayer domingo, el presidente confirma a través de las redes sociales que está contagiado de COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció este lunes luego de 2 semanas de ausencia en la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional. Dijo estar bien de salud, en franca recuperación, y reveló que durante su padecimiento recibió un tratamiento antiviral y desinflamatorio al contraer COVID-19. Se trató de un proceso de investigación que se está llevando a cabo en el Instituto de Nutrición, y el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, supervisó el tratamiento alternativo que tuvo el presidente López Obrador y que, según sus palabras, le ayudó a salir más pronto de la enfermedad. El presidente fue cuestionado sobre el creciente número de contagios en el país, el creciente número de muertes por COVID-19, y luego de él haber padecido la enfermedad, si su gobierno estaría reconsiderando la posibilidad de que se instaure de manera obligatoria, como una de las medidas que le ha sido recomendada al gobierno de México, el uso obligatorio de cubrebocas por lo pronto, entre otras medidas que hay que tomar, y comenzando por él, si él estaría dispuesto a usarlo de manera también obligatoria y permanente. Esto fue lo que respondió el presidente. En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad. En México no ha habido con la pandemia toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Estás escuchando el cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Especialistas en análisis estadísticos de la Universidad Autónoma Metropolitana pronosticaron que la pandemia terminaría en México a finales del 2022. La proyección parecía a principios de este año descabellada. Además, iba en contra de lo que el gobierno, en voz del doctor López-Gatell, y el presidente anunciaban. Pero el tiempo le dio la razón a los universitarios. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Ayer se publicó un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana, el Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de esta universidad pública, que da a conocer este reporte periódicamente. Bueno, pues ha establecido que México va a lograr 0 contagios de COVID-19. Escucha la fecha, es claro, una estimación que hace la Universidad Autónoma Metropolitana de México hasta octubre de 2022. No de este año, sino del próximo, octubre de 2022. Esto de acuerdo al reporte del modelo evolutivo COVID-19, así se llama el estudio que publica cotidianamente esta unidad económica de economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Dice los responsables de la publicación, los doctores Roberto Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Economía, y Marco Antonio Pérez Méndez, investigador de la UAM, que una vez asimilada la nueva ola de infecciones y el retraso en la aplicación de las vacunas, se ha hecho este recálculo estadístico de los datos desde el primer caso del 28 de febrero de 2020, fue cuando se registró el primer caso oficialmente en México, hasta el pasado 23 de enero. El informe dice que el ritmo de expansión para el futuro se va a ajustar a una trayectoria, es un dato técnico, ellos llaman una curva de Gompers, y sobre esa base han calculado que el punto máximo en que por fin se va a llegar a 0 contagios adicionales será en la primera semana de octubre de 2022, y para entonces habremos llegado en México a un acumulado, escuche usted, es una estimación, de 3.278.000 personas contagiadas. El otro dato es el número de fallecimientos. Se está hablando de más de 200,000 fallecimientos. Dijeron los investigadores de la UAM que si bien las gráficas de expansión que cada noche presenta la Secretaría de Salud muestran el inicio de un descenso, algo que se ha aprendido, por lo menos desde el punto de vista académico y no necesariamente aceptado en el gobierno, es que estos cambios de tendencia con frecuencia confunden o se confunden con cambios definitivos. Y esa es la razón, dicen, esa es la explicación del por qué cada vez que hay una pequeña baja, el gobierno toca las campanas de que ya vamos de salida en la pandemia y más adelante vuelve otra vez a subir. Respecto al número de fallecimientos, aclaran que, dada la calidad de la información objeto de múltiples rectificaciones por diversos investigadores, no es posible operar el modelo Gompers para el tema de fallecimientos, pero sí lo hacen a través de la tasa real de letalidad. Y esto, dicen, ha sido dramático para México desde el punto de vista estadístico, porque se ha pasado en México de tener pues una tasa acumulada de fallecimientos, contagio del 11% al 8.5%. Sin embargo, dicen, pues se ha ido esto modificando y se prevé que lleguen al número de fallecimientos. El dato exacto de su previsión es de 222.918 fallecimientos. Faltarían 73,000 más, digamos, a los que llevamos actualmente. Hasta octubre de 2022 habría por lo menos 73,000 fallecimientos más, oficiales, claro. En opinión de los expertos de la UAM, la estrategia con la que México ha enfrentado la pandemia demanda ahora más que nunca, con estos números, con estas proyecciones, ahora más que nunca un cambio de ruta, un golpe de timón, un ajuste pues, porque dicen, básicamente no hay estrategia. El llamado pulso de la salud en la conferencia de prensa y el discurso oficial del gobierno en México
se alineó esta mañana en una sola idea. En todo el país se está reduciendo el número de contagios de COVID-19. Esto fue lo que dijo en orden de aparición el presidente López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Hicimos una evaluación que se les va a presentar el día de hoy. Afortunadamente está reduciéndose el nivel de contagio en todo el país. Desde del 2 al 9 de enero, en esa semana, se ha mantenido hacia la baja en la mayor parte de los estados. El punto que estáis en mayor disminución entre las dos grandes brotes, del 13 al 19 de septiembre. Ahí estábamos celebrando nuestras fiestas patrias, pero fue cuando se adquirió el mejor momento dentro de la pandemia. En resumen, 24 entidades federativas tienen una reducción de al menos 2 semanas consecutivas, varias de ellas tienen hasta 6 semanas de reducción. Los datos son consistentes en la tendencia de los casos, la tendencia de la hospitalización, la tendencia de las defunciones, son consistentes con los cambios que han venido ocurriendo en la calificación del semáforo y suman un panorama general nacional de reducción que, dado que está ocurriendo durante el mes de febrero, es compatible con la predicción de que estaremos en el punto intermedio de la temporada de virus respiratorios del hemisferio norte. Esta mañana también el canciller Marcelo Ebrard informó que la farmacéutica Pfizer ya confirmó que la semana del 15 de febrero reanudará el envío de vacunas a México luego de que la compañía realizara un rediseño en la distribución. Pfizer confirmó pues que a partir de el 15 de febrero comenzará a enviar, hará un primer envío de 491,000 dosis. En cuanto a la opción rusa, la Sputnik, dice que el pacto es para que lleguen 24 millones de dosis, pero no se sabe cuándo, porque está todavía el proceso administrativo en curso. Y hay noticias respecto a la vacuna AstraZeneca, porque recordemos, esa se está envasando en México. Se produce en Argentina la sustancia activa, pero se envasa en México. Sin embargo, como tal lo había anunciado ya el presidente López Obrador, se espera que en breve lleguen dosis provenientes de la India, también de AstraZeneca. Esto fue lo que explicó el canciller Marcelo Ebrard. Según la Coneval, al presentar su análisis de índice de tendencia laboral de la pobreza y que concretamente revisó los datos del cuarto trimestre de 2020, o sea, encontró que la situación para los trabajadores mexicanos, o sea, no estamos hablando aquí de los desempleados, sino de los que tienen un trabajo, se agravó la situación que tenían porque no les alcanza para comprar para la comida con lo que ganan. 40.7% de la población en el cuarto trimestre del 2020 no tuvo el dinero suficiente que le permitiera comprar leche, huevo, pollo, pescado, frutas, verduras y otros alimentos considerados como esenciales para tener una buena alimentación. La razón es lo que se llama el efecto del incremento de la pobreza laboral en 24 de 32 entidades en el país. O más allá del discurso de que todo va muy bien, este otro dato, que es un dato de Coneval, nos habla de la situación real. Se acaba de publicar un estudio que solicitó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, a un grupo de especialistas independientes sobre el impacto de la pandemia en distintos países en el mundo. Encontraron que si en México se hubieran tomado las medidas conducentes, oportunas, inmediatas, en la medida en la que estaban creciendo los contagios desde el caso número 1 que se dio el pasado mes de febrero de 2020 en nuestro país, se habrían evitado durante el año pasado al menos 190,000 muertes. Estás escuchando el cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. En abril, finalmente, el presidente López Obrador accedió a ser vacunado. Lo hizo, dijo, para alentar a los adultos mayores a que se pusieran la vacuna. El doctor Hugo López-Gatell se lanzó con otra de sus fallidas predicciones y afirmaba que en septiembre en México se conseguiría la inmunidad de rebaño, su ansiada meta, por lo que apostó todo y que ha costado hasta ahora más de 500,000 de muertes. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Y hablando de vacunas, esta mañana durante la conferencia de prensa mañanera fue vacunado contra el COVID-19 el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal recibió la dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Tras recibir la vacuna, le fue entregada la cartilla al tiempo en que aseguró que no duele, que ayuda mucho porque protege a todos. Por su parte, esta mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció, retomando lo que ayer se informó, respecto a lo que está sucediendo en 10 entidades del país, insistió en que se trata de una leve tendencia a la alza. Sin embargo, dijo, no hay emergencia, pero sí alerta. Dijo el doctor López-Gatell por su parte, que es una llamada de atención para los gobiernos estatales en donde se están registrando estos incrementos. Ayer por la tarde, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en su conferencia de prensa nocturna sobre el comportamiento de la pandemia en México, habló nuevamente sobre la inmunidad del rebaño. López-Gatell explicó qué es esto de la inmunidad de rebaño. Dijo que se le llama inmunidad de rebaño a la situación en la que la población de un país ya tiene el suficiente número de personas que tienen inmunidad a una enfermedad. Para un virus como el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad del COVID-19, se necesita 3/4 partes. Es decir, que 3/4 partes de las personas que habitan un territorio, México, tengan inmunidad, ya sea porque tuvimos COVID o porque tuvimos ya la vacuna. Antier, en la conferencia de prensa del lunes pasado, López-Gatell reiteró que de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, es probable que el 50% de la población en México ya sea inmune al COVID-19, ya sea porque ya tuvieron la enfermedad o porque tienen la vacuna. Bueno, así que en los cálculos del doctor López-Gatell es que para el mes de septiembre, este próximo mes de septiembre, en México se va a alcanzar muy probablemente la inmunidad de rebaño. Estamos a 19 de mayo. El doctor López-Gatell dice el 17 de mayo, o sea, hace 2 días. Dice, los datos de la Secretaría de Salud es que el 50% de la población ya pudo haber desarrollado inmunidad porque ya tuvo contacto con la enfermedad. Muy bien. Pero apenas el pasado 28 de abril, o sea, hace 20 días, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la noche, el doctor Víctor Hugo Borja, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, presentó ahí con el doctor López-Gatell a un lado un estudio de seroprevalencia, que es el porcentaje de población que estuvo en contacto con el virus y que ya pudo haber desarrollado anticuerpos. Este estudio lo hizo el IMSS. Es una información oficial. Se presentó, insisto, en conferencia de prensa. Ese día, ese miércoles 28 de abril, el doctor Víctor Hugo Borja Aburto recordó que la encuesta nacional de salud y nutrición presentada en el pasado mes de diciembre, identificó que desde el inicio de la epidemia en México, 25% de la población, o sea, unos 31 millones de mexicanos, estuvimos en contacto con el coronavirus y esto generamos anticuerpos. Pero el estudio más reciente ya habla de 35%. Bueno, dijo, y para quienes nos están viendo en redes sociales y en la televisión, tengo en la pantalla las conclusiones. Le voy a pedir a la producción que me lo deje fijo. Las conclusiones, una lámina que presentó el doctor Víctor Hugo Borja, y dicen en las conclusiones, después de dar a conocer este estudio
sobre las personas que ya pudiéramos haber tenido contacto con el virus, pues dice: conclusiones. Esta información complementa el sistema de vigilancia epidemiológica regular. Y el punto 2 dice: aún nos encontramos lejos de alcanzar la inmunidad de grupo o rebaño. El punto 3 de la conclusión, o la tercera conclusión, es que la medida más importante es continuar con la vacunación. Y el último, no relajar medidas de higiene, uso de cubrebocas, higiene de manos y sana distancia. ¿Qué pasó entre el 28 de abril de este año, hace 20 días, y este martes 18 de mayo, para que haya pasado, desde los datos y la óptica del gobierno federal, hayamos pasado a un estamos muy lejos a en septiembre ya estamos con la inmunidad de rebaño? Estamos llegando casi al final de este cuarto programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Gracias por seguir escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Con la cuarta ola de contagios en el mundo y México saliendo a duras penas de la tercera, el gobierno apresuró el regreso a clases presenciales. Puso en verde al semáforo de riesgo epidemiológico de todo el país y se abrieron todas las actividades económicas. Ni siquiera la aparición de la variante Omicron frenó el impulso normalizador del gobierno de México. El presidente López Obrador dijo incluso que la variante en realidad no era tan peligrosa.
Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. La idea, y así lo dijo abiertamente el gobierno federal, la idea es que pues no haya en esto una obligatoriedad para que los semáforos estén en color verde para que puedan arrancar las clases presenciales en amarillo. En amarillo pueden arrancar incluso las clases presenciales. Este fin de semana, justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira en el estado de Veracruz, volvió a hablar del tema y dijo que llueva o truene o relampaguee, las clases serán presenciales y serán el próximo mes de agosto. El programa, dijo, la escuela es nuestra, tendrá que ampliarse para poder dignificar las instalaciones educativas porque tienen que estar listas para los estudiantes a finales del mes de agosto. Criticó pues que a las voces que se pronuncian en contra del regreso a clases en plena tercera ola de COVID-19, el presidente acusó a sus adversarios que siempre, en lugar de despertar en sí, despiertan en no, y por tanto esta propuesta suya de regresar a clases el próximo 30 de agosto, que es el inicio del ciclo escolar, el presidente pues ha dicho que es otra más de sus adversarios oponiéndose a todo. Ayer por la tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró oficialmente abierta la Ciudad de México y llamó a los capitalinos a asistir a las actividades masivas que se van a realizar del 31 de octubre al 2 de noviembre próximo con motivo de la celebración del Día de Muertos. Cuestionada sobre el riesgo inminente de repunte de contagios de COVID-19, Claudia Sheinbaum dijo que la ciudad está en color verde en el semáforo epidemiológico, aunque acotó que también se debe continuar con medidas sanitarias y el uso de cubrebocas. Concretamente, pues fue cuestionada sobre esta concentración, esta marcha multitudinaria nocturna que habrá y la gran ofrenda en el Zócalo, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El domingo se va a realizar del Zócalo al Campo Marte un desfile que se tiene pues previsto haya una asistencia, escuche usted, de 3 millones de personas. Ese es el cálculo, para eso se están haciendo los preparativos. Y bueno, pues la pregunta obvia que se le tuvo que hacer a la jefa de gobierno, oiga, pues con todo que está en semáforo verde y que ha avanzado la vacunación, pues la pandemia está aquí, con advertencias además muy oportunas por parte, evidentemente no del doctor López-Gatell, eso sería pedir mucho, pero sí de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, que han advertido ya en días anteriores, mucho cuidado en México, viene el frío, ha avanzado la vacunación, pero eso no es ninguna garantía, y también, lo dijeron, la vacunación no ha sido uniforme. Pero la jefa de gobierno dice que no hay tanto problema de contagio, no hay tantos contagios, dice, en espacios abiertos, pero vamos a escucharla mejor. Recuerden que está demostrado que al aire libre hay muchísimos menos contagios. Está vacunada hoy una parte muy importante de la población, 95% de todos los adultos. Y es momento pues también de abrir la ciudad. Estamos en semáforo verde, desde la semana pasada ya se abrieron los espectáculos públicos al aire libre. Entonces estamos invitando a que se hagan estas actividades y a que asistan de manera presencial. En la conferencia de prensa de ayer, la jefa de gobierno dijo que las reservaciones en hoteles en la capital del país son superiores a 80% de habitaciones disponibles, por lo que se espera una derrama económica importante. También habló del próximo evento de la Fórmula 1, ya es de este fin de semana, en 8 días. Se prevé que la derrama económica sea de 4.700 millones de pesos. Y Eduardo Clark, director del gobierno digital, dijo que en caso de que hubiera un repunte en la Ciudad de México, no hay problema, dijo. La ciudad está en condiciones para enfrentar tal situación debido a un reducido número de hospitalizados que, según el reporte oficial, actualmente es en la capital del país de apenas 960 pacientes. Esa es la postura del gobierno de la Ciudad de México. Pero esta mañana el presidente, en su conferencia de prensa mañanera, ha también ofrecido su postura, su visión sobre esta nueva etapa de la pandemia de COVID-19 en el mundo y, por supuesto, el caso específico de esta en México. El presidente dijo esta mañana que la situación mundial derivada de esta nueva variante Omicron se debe, entre otras cosas, al abandono de los países más poderosos a los pobres del mundo. Dijo, pues, que desde su punto de vista, o la opinión o los datos del presidente, es que esta variante Omicron no es tan mala.
Lo malo, dijo, es que pues no le llegaron las vacunas a tiempo a las personas más pobres del mundo. Así lo dijo. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África 6, en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo. Como suele pasar, se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas, que los países pobres contaran con vacunas, y resulta que al día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza. El presidente también, sin dar fecha específica, confirmó que en México sí habrá refuerzo de vacunas anti-COVID para principalmente adultos mayores y maestros, aunque insistió que por ahora el plan es seguir vacunando de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, llegar a las zonas más apartadas. Se está aprovechando, dijo, el pago de apoyos para personas adultas mayores en zonas lejanas para vacunarlos, y sin dar fecha específica de cuándo se va a aplicar y cómo se va a aplicar y todo el mecanismo que en otro momento tuvo que armar el gobierno federal para las vacunas. Bueno, pues dice el presidente que sí está previsto que venga el refuerzo. No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con lo de la nueva variante y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene. ¿A partir de cuándo se consideraría, presidente? Ya, lo más pronto. Tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas. También esta mañana el presidente hizo énfasis en que México cuenta con las vacunas suficientes para implementar un plan de reforzamiento a todos los sectores que lo necesiten. Esta mañana, cuestionado sobre si la presencia de la variante Omicron implicaría alguna medida extraordinaria de cuidados ante la convocatoria para que mañana a las 5 de la tarde asistan todas las personas que quieran al Zócalo capitalino a congregarse en una reunión multitudinaria con motivo del llamado tercer informe del presidente López Obrador, o el tercer informe por el aniversario de la llegada a la presidencia del presidente López Obrador. Esta mañana el presidente dijo que no hay restricciones, que lleve su cubreboca el que quiera. Así lo explicó. Entonces, ¿no se exigirá el uso de cubrebocas, por ejemplo? Bueno, el que quiera llevar cubreboca lo puede hacer. Se protege con el cubreboca, o sea, si él considera que lo puede hacer. Pero acuérdense, desde que inició la pandemia, pero desde antes, porque nosotros estamos en contra del autoritarismo. Siempre hemos estado. Prohibido prohibir. Aquí no hubo ni habrá toque de queda, que a las 7 de la noche todos a sus casas, nadie puede salir. Bueno, pues ahí está la invitación para el evento y la postura del presidente López Obrador sobre el evento, que mañana no tiene ningún cambio ni en su forma ni su realización, ninguna restricción, pues vamos, ni siquiera el cubrebocas, porque lo ha explicado el presidente una y otra vez. Su postura, la de su gobierno, es que no hay imposiciones de nada.
Hace unos días, el 1 de diciembre apenas, más de 100,000 personas, muchas más, se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su tercer aniversario al frente del gobierno. El año cierra con la pandemia vigente, pero además con la incertidumbre sobre la real peligrosidad, sobre los reales alcances de la variante Omicron que apareció en Sudáfrica hace unos meses. Con la certeza, sí, de que estamos aún lejos de alcanzar la ansiada meta de declarar la pandemia superada. Diciembre, enero y febrero, los próximos meses fríos, serán claves para saber si en México realmente hemos superado la emergencia o nuevamente estaremos de regreso en otra etapa de hospitales saturados y lamentablemente miles de muertes. Hasta aquí, este cuarto programa del resumen anual de noticias. Mañana cerramos la semana con una revisión de cómo se comportó la pandemia en todo el mundo. Soy Roberto Díaz Guerrero. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, gracias, buena tarde. Nos vemos y escuchamos mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.